Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Cordero Ferrera y estaremos hablando acerca de lo que es el ajedrez, el origen del ajedrez y cuál ha sido su evolución durante el transcurso. Eh, Mediante mano estaremos realizando esta exposición y mi compañero Gerson Díaz Guzmán empezará la misma. Buenas, mi nombre es Gelson Antonio Guzmán y hoy le estaré hablando sobre el origen y parte de la historia referente a lo que es el ajedrez. Bueno, antes de comenzar con el origen del ajedrez, sería bueno definir lo que es el ajedrez. En pocas palabras, el ajedrez es un juego, el cual consiste en tener una buena mentalidad para realizar de manera estratégica cada movimiento, donde hay dos jugadores frente a un tablero con 64 casillas o cuadrículas y cada uno tiene dos grupos de figuras. En total son 16 para cada jugador, donde unas son blancas y otras negras, entre las cuales podemos encontrar un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones respectivamente. Hablando del origen del ajedrez, el ajedrez no se puede decir de manera exacta su origen, ya que muchos historiadores tienen una contradicción entre sí. Eh, entre la respuesta más acertada, el ajedrez fue inventado en Asia, probablemente en la India, en el siglo VI, durante el imperio Gupta, con el nombre de Chaturanga. Y desde ahí se extendió a China, Rusia, Persia y Europa, donde se establece la normativa que aún está vigente. Sin embargo, como acabo de mencionar, las teorías alternativas proponen que el ajedrez fue creado durante un periodo anterior, ya que según las investigaciones se encontraron excavaciones arqueológicas o figuras que representaban lugares distintos como China, Irán, Persia, Afganistán en el siglo III a.C. Tras la conquista de Persia, los árabes, los cuales, o sea, anteriormente no hubiesen utilizado el ajedrez como forma de estrategia de guerra, luego de esto lo asimilaron al juego y lo van difundiendo en el occidente, pero en esta ocasión los árabes lo utilizaban como una manera de estrategia de guerra, de cómo planificar cada movimiento y cómo llevar el control de la guerra. Lo llevaron al norte de África, Europa, e incluso a la actual España e Italia alrededor del siglo X, de donde se fue extendiendo al resto del continente, llegando a la región de Escandinava e Islanda. Bueno, en el oriente, el ajedrez se ha expandido desde su versión china, el Xianji, a Corea y Japón en el siglo X. Eh, de manera definitiva, el ajedrez surge como un invento entre dos sabios para recrear una batalla y saber quién era el mejor entre los dos y quién ganó. Pero a la larga se convirtió en un juego y cada pieza tomó su lugar en el tablero y su propia regla de manera sistemática. Aunque algunos historiadores creen que el chaturanga evolucionara en el ajedrez moderno, fue necesario que se fusionara con el pelteia, un juego griego que los soldados llevaron en determinado momento a la India. Por eso se cree que surge en India, aunque tiene trascendencia de los griegos. Este juego era igual de la manera estratégica, pero las piezas avanzaban tirando de los lados. Realmente es muy poco lo que se sabe de este juego, ya que es una historia muy, muy antigua. Este juego anteriormente se utilizaba
con piezas de elefantes, barco, carruaje, etcétera, ya que con esto se representaba cada posición dentro del juego, aunque luego se fueron sustituyendo, dándole lo que significa chaturanga, juego de cuatro miembros. Y luego se sustituye esta pieza o estos elementos por los elementos, por las fichas que conocemos actualmente, donde la infantería se sustituía por los peones, la caballería por los caballos, la infantería con los alfiles y los carros con la torre. Como mencioné anteriormente, este juego se practicaba entre 4 jugadores, teniendo cada uno un bando de color distinto, negro, sea amarillo, sea rojo. Las personas aliadas colocadas frente a frente sobre un tablero cuya casilla eran todas del mismo color, o sea, compartían la misma estrategia, los mismos movimientos, o sea, se puedan ayudar entre sí. Además, se utilizaban dados, dejando al azar que decidiera, el dado decidía cuál era la pieza que debía moverse, las cuales se desplazaban de forma diferente a como la conocemos en la actualidad. El rey, o como se llamaba en ese tiempo, Rajá, y el caballo se movían igual que en la actualidad. Sin embargo, el elefante podía moverse 2 casillas en diagonal y saltar sobre otras piezas. Finalmente, de manera diagonal, o sea, como lo hacen actualmente. Este juego se cree que fue fundamentado en India, ya que un rey hubiese perdido su hijo en una batalla. Sin embargo, este no hubiese asimilado la muerte de su hijo, y un sabio, el sabio Sisa, en la India, vino con ese maravilloso juego y le propuso jugar, a lo que el rey se adaptó fácilmente a la temática del juego y se dio cuenta que para ganar la partida se verán de perder algunas piezas, por lo que él entendió que la muerte de su hijo era, era necesaria para el reino. Eso fue toda mi parte. Bien, continuando con un poco sobre la evolución. Durante los siglos XVI y XVII, el ajedrez experimentó un importante cambio, y la reina se convirtió en la pieza más poderosa en cuanto a su movimiento se refiere, del tablero. Fue entonces cuando se permitió a los peones avanzar 2 casillas en su primer movimiento, y se introdujeron la regla conocida como en passant, o sea, al paso, que permite capturar el peón que sigue su marcha y no come la ficha que se le ha ofrecido por una determinada estrategia. Y el revolucionario concepto del enroque, los jugadores italianos comenzaron a dominar el juego, arrebatándoles la supremacía a los españoles. Bien, los italianos a su vez fueron desbancados por los franceses y los ingleses durante los siglos 16, 19, no, 18 y 19, cuando el ajedrez, que había sido hasta entonces el juego predilecto de la nobleza y la aristocracia, pasó a los cafés y las universidades. El nivel del juego mejoró entonces de manera notable. Comenzaron a organizarse partidos y torneos con mayor frecuencia, y los jugadores más destacados crearon sus propias escuelas. De algunas fechas que se destacó en dicho juego, fue en el año 1737, el sirio Philip Stanma de Alepo, el noble juego del ajedrez, y propone publica el noble juego de ajedrez y propone la notación algebraica como forma de representar la secuencia de movimientos de una partida de ajedrez.
En el año 1813 aparece la primera crónica especializada en ajedrez en el periódico inglés Liverpool Mercury. En París aparece la primera revista dedicada al ajedrez, Le Palamede, en homenaje al griego Palamedes, que durante un tiempo se consideró inventor del ajedrez durante la guerra de Troya. En el año 1851 tiene un lugar el primer torneo moderno de ajedrez en Londres, ganado por el alemán Adolf Andersen. En el año 1886 sucede la celebración del primer campeonato del mundo de ajedrez ganado por el austriaco nacido en Praga, Wilhelm Steinmetz. En el año 1924 se crea la Federación Internacional del Ajedrez, FIDE, que regirá desde entonces el mundo del ajedrez. Y por último, en el año 1927 se disputa el primer campeonato del mundo femenino de ajedrez ganado por la checoslovaca Vera Menchik, que murió en un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Todo por mi parte, le dejo a mi compañero. Bien, yo les estaré hablando acerca de lo que es las ventajas y desventajas que puede tener un jugador de ajedrez a la hora de implementar este maravilloso deporte. Algunas de las ventajas que podemos mencionar que dicho jugador adquiere al realizar este juego es que eh, la memoria, hace mucho ejercicio de memoria, ya que este juego es conocido y famoso por hacer dichas jugadas con respecto a que el otro oponente, o sea, anticipando un paso o dos, ya sea a la jugada de su oponente. También desarrollan, las personas que juegan este deporte, desarrollan habilidades como resolución de problemas de la vida cotidiana, ya que el mismo juego en sí se trata de un razonamiento lógico, el cual debe estar adaptado a dichas situaciones que se presenten en el juego. También este tipo de juegos hace posible que las dendritas se desarrollen más, es decir, que fluyan más en la capacidad de las neuronas y previene enfermedades neurogenéticas, ya como se conocen como el Alzheimer. Es decir, que es muy favorable para las personas que lo juegan. Una de sus desventajas que podemos mencionar es que es un juego que implica demasiado tiempo, ya que para una persona, por ejemplo, concebirse como gran maestro en ajedrez, tiende a tener que pasar alrededor de 10.000 horas jugando, leyendo actualizaciones de las reglas, viendo videos de partidas y lo que tiene que ver con sus actualizaciones. También otra desventaja que puede tener este juego es que a la hora de dos personas enfrentarse, uno de ellos tiene que perder, es decir, que queda frustrado ya que realizó un excesivo eh, esfuerzo para ganar realizando técnicas en dicho juego y no fue posible, ya que el otro jugador tuvo mayor control y dominio de las fichas del juego. Bien, como mi compañero acaba de mencionar anteriormente, este tuvo su evolución durante el siglo VI y en el siglo XV se actualizaron las reglas que hoy conocemos en las partidas del ajedrez. Es decir, estas reglas se actualizaron debido a una imprenta que se dio, la cual
hizo que este juego se volviera más de agilidad y de pensamiento lógico. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Espero que esta exposición le haya dejado conocimientos previos y nos vemos.